Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Muy están? buenas. Bueno, este vídeo es totalmente improvisado, de hecho no esperábamos hacerlo, pero hemos estado hablando, Chris y yo, antes y hemos pensado que todas y todos los que habéis ido lanzando las preguntas a lo largo de esta semana merecíais un trato un poquito especial, merecíais que os respondiéramos a las preguntas desde la calma y que pudierais recibir esas respuestas antes incluso que el resto. Es probable que el resto, que no esté dentro de alguno de los grupos que hemos creado, no vea estas respuestas y por lo tanto, pues bueno, si vosotros podéis acceder a este vídeo, lo podéis ver con la calma. Tenéis varios días para entender todo lo que vamos a hablar hoy y yo sinceramente creo que va a ser algo súper productivo que os va a ayudar mucho a entender por qué el ejercicio en lesiones musculares de verdad es importante. Y esto era algo que, bueno, Cris y yo hemos hablado mucho, nosotras lo tenemos muy claro y hay muchos fisioterapeutas que también, generalmente fisioterapeutas que se dedican más al ámbito del deporte o que trabajan con la élite, pero esto no está tan asentado en la fisioterapia de a pie, ¿verdad? O sea, es un poco el problema que existe. Y al final, las lesiones musculares, al igual que otro tipo de lesiones, pero sobre todo las lesiones musculares, que son lesiones que necesitan el ejercicio para poder recuperarse, se tratan en fisioterapia de forma totalmente pasiva, en camilla. Y esto, chicas, chicos, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Verdad, Cris? O sea, no sé si tú ahí tienes alguna Sí, aportación. no lo tienen. Mira, es una cosa que a ellos les explico al principio de la formación porque quiero que sepan que tanto yo como tú, al final trabajamos en contextos clínicos donde ninguna de las dos disponemos tampoco ni de los medios que disponen equipos de primera división, ni de los recursos, o sea, de todos los recursos de los que nos gustaría disponer, pero que no es excusa. Es decir, que no solo los fisioterapeutas que se dedican al ámbito deportivo y mucho menos deportivo de alto nivel, necesitan tener conocimientos de readaptación, porque al final la readaptación es devolver como un poco esa función que tenía previa a la lesión. Y cualquier persona, trabajéis con quien trabajéis, pues va a necesitar de una readaptación después de una rotura muscular, sea quien sea la persona y trabajes con quien trabajes tú. Porque al final nada justifica, nosotros pensamos que nada justifica, es que es mayor, es que no tengo los medios, da igual, o sea, no, nada justifica que pasemos el 70, 80, incluso me atrevería a decir a muchas veces el 90% del tiempo que pasamos con los pacientes tratando las lesiones musculares en una camilla, o bien sea haciendo terapia manual, o bien sea poniendo agujas, o bien sea poniendo corrientes, o pasando otro tipo de máquinas, el sistema superinductivo, esto, lo otro, vale, sí, todo eso está muy bien, pero estamos haciendo de lo que debería de ser el plus eh, la base, cuando debería de ser lo contrario. Es decir, hacemos el 80% lo que tendría que ser el 20% y el 20% lo de que debería de ser el 80%. Entonces, esto es lo que, pues lo que intentamos cambiar un poquito, todos los que estamos aquí. Y somos súper conscientes de que lo fácil, chicas, chicos, lo fácil es crear una formación que sea, que no requiera mucho esfuerzo de concentración y de poner el foco en lo realmente importante. Y sabéis que nosotros tenemos formaciones donde tocamos más esa parte pasiva, como puede ser la ecografía o puede ser la invasiva, otro tipo de estrategias, pero siempre hacemos mucho hincapié en lo que importa de verdad y cómo se deben utilizar todas estas herramientas. Y al final, dentro de todo, y aunque también nos hayamos enseñado a utilizar estrategias pasivas, siempre el ejercicio es un pilar principal, siempre, en cualquier proceso de rehabilitación. Y el resto de herramientas son añadidos que no es que sean prescindibles, tienen que formar parte, pero como extras. Así que este cambio de chip va a llevar tiempo. Antes lo hablábamos y probablemente sea de las primeras formaciones para fisioterapeutas enfocada en lesiones musculares que os vayáis a encontrar. Ha costado muchísimo recoger toda la información. Chris se lo ha leído todo. O sea, el trabajo de síntesis que ha hecho Cristina para poder recoger toda la información que os vais a encontrar aquí, necesitaríais real años, ¿eh? Porque llevamos muchos, muchos, muchos meses trabajando con esto.
Y lo que os vais a encontrar es una metodología muy fácil de seguir dentro de la complejidad para que lo podáis utilizar con vuestros pacientes en consulta. O sea, lo que queremos es que cuando llegue una rotura muscular a vuestra clínica, no hagáis lo que hace todo el mundo, que es tumbo al paciente, le hago una eco, veo el gap en el vientre muscular, le pongo 4 agujas, luego le pongo la radiofrecuencia, luego le pongo el sistema superinductivo y después le mando isométricos. Y la semana que viene, cuando vuelva, volveré a mandarle otra vez unos cuantos isométricos, volveré otra vez a hacerle electrolisis, entonces ya le empezaré a poner PENS, le volveré a poner el sistema superinductivo, la radiofrecuencia y ya en vez de isométricos le diré que empiece a trotar un poquito. Porque se encuentra bien. O sí, entrena fuerza. ¿Y qué hago de fuerza? Nada, pues mira, tú puedes hacer sentadillas, puedes hacer peso muerto, todo lo que puedas hacer sin dolor, lo puedes hacer. No, o sea, y cuando ya no te duela eso, empezamos a trotar. Y cuando no te duela trotar, pues nos vamos a jugar. El problema de que hagamos las cosas así es que, primero, los fisios hacen o siguen esta metodología que es un poco regulera por desconocimiento. Y el resto de profesionales, con razón, se ríen de lo que hacemos cuando saben nuestra forma de recuperar una rotura muscular. Así que bueno, lo que queremos es que al final las personas que estéis aquí, queremos que tengáis las herramientas que a día de hoy sabemos que funcionan para mejorar la capacidad de cicatrización de un vientre muscular, para mejorar su función y para que podáis devolver a esos pacientes que se hayan roto, sean deportistas o personas de a pie, porque lo bueno de esto es que os va a servir para todo el abanico. Al final, cuando se rompe un vientre muscular, tendremos que adaptar los protocolos de tratamiento. Tendremos que adaptar el tipo de ejercicios, tendremos que adaptar muchas cosas, pero realmente el ABC que vais a seguir va a servir exactamente igual para un deportista que para una persona de a pie. Así que bueno, dicho todo esto, tengo por aquí todas las preguntas que habéis ido lanzando esta semana. Vamos a contestar algunas de ellas porque son, todas sería una locura. El resto nos las dejaremos para los directos que haremos el lunes y el martes. Recordaros también que después de este vídeo, que ahora mismo estaréis en la clínica, pero bueno, cuando lo acabéis de ver, si es que hoy podéis verlo y si no mañana, por estar en estos grupos, tenemos 3 grupos de WhatsApp, hemos llenado los 3, es una locura, vais a tener prioridad de acceso a la formación con condiciones especiales, lo veréis todo en la landing donde la vamos a compartir por el grupo y podréis acceder antes que el resto, antes del lunes, ¿vale? O sea, vais a tener todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo para poder optar a una de esas 500 plazas que hemos abierto para esta formación, ¿ok? Así que nada, dicho esto, si te parece, Chris, empezamos con la primera pregunta que lanzaron. Claro. Que Vale, era. Bueno, la lees tú. sí, una de las preguntas era si masaje sí o no en una rotura. Ujú, Vale, masaje exactamente. sí o no, ¿qué hacemos? Bueno, pues a ver, tendríamos que ver en qué momento ha llegado la persona, ¿no? Porque, o mejor todavía, vamos a la base. ¿Para qué queremos hacer un masaje en una rotura? ¿Cuál sería el objetivo de hacer un masaje en una rotura? Reestructurar el tejido, que no se generen adherencias, que el colágeno se genere como se tiene que generar. Realmente, si lo que buscáramos fuera eso con el masaje, no sería el masaje la estrategia de elección. Tenemos otras. Exacto. ¿Vale? Como por ejemplo, pues hacer ejercicios que respeten las líneas de estrés y que no supongan dolor para el paciente, eso sí que va a alinear las fibras de colágeno, eso sí que va a evitar la generación de una cicatriz dura que no sea elástica, pero el masaje realmente eso no lo va a prevenir. Además de que podría complicarnos un poquito la vida. ¿Vale? Total. Porque tenemos algunas de las complicaciones que nos podemos encontrar, bueno, pues miositis osificante, por ejemplo, al final cuando vienen personas con roturas que están, son vientres musculares que están muy cerquitas de un hueso, al final cuando nosotros estimulamos de esa forma a nivel de masaje potente y demás, pues bueno, podemos generar que se genere hueso nuevo, que se genere lo que conocemos como la miositis osificante y al final eso luego nos complica muchísimo la vida a la hora de hacer las cosas a nivel activo. Totalmente. O sea, tenemos que pensar, voy a dar un masaje y ¿qué quiero conseguir? Si la respuesta es realmente con el masaje, no, no vamos a conseguir ni evacuar el hematoma, ni reorganizar el colágeno,
ni vamos a conseguir, porque demos un masaje, que se forme una cicatriz más rígida o menos rígida. No vamos a conseguir nada. Por lo tanto, descartamos el masaje en una rotura muscular como opción terapéutica. Ya En una está. primera instancia, que el paciente ya al mes y medio o 2 meses llega a Claro. consulta, ha tenido una rotura, esa rotura ya está totalmente cicatrizada, es una cicatriz eficiente y quiere, porque le sienta bien, porque necesita ese alivio de la fatiga muscular que lleve, por mil cosas. Pues bueno, entonces en ese escenario sí podemos utilizar el masaje, ¿vale? Pero no en una primera fase, ¿vale? Y si lo que buscáramos fuera analgesia, pues tampoco sería la herramienta de elección, porque ahora Tenemos vamos a ver que tenemos otras muchas. totalmente. Vale, Vale, vamos a por otra pregunta. perfecto. Hielo post-lesión, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿En qué fase? ¿Qué hacemos con esto? Porque Vale. también hay mucho debate en torno al hielo. Pues sería un poquito lo mismo. ¿Qué buscamos con el hielo? Yo sé que a día de hoy todas las prácticas, todas las guías de práctica clínica dicen que el hielo no, porque el hielo lo que haría sería frenar un proceso inflamatorio que es natural, que no nos interesa frenar y eso es verdad. O sea, está realmente estaríamos como alterando algo que es natural, pero realmente vamos a pensar. Y esto también os lo explico dentro porque no me gusta que hagamos caso a las cosas como toros sin cabeza sin cuestionárnoslas. Es decir, el hielo lo que va a hacer va a ser retrasar un poquito la infiltración de macrófagos, neutrófilos, cosas que sí que es verdad que hacen falta para que se genere pues, toda la fase de proliferación y pasemos a las diferentes fases que necesitamos, pero no es el demonio. O sea, el hielo no va a frenar un proceso inflamatorio. Nuestro cuerpo no es tan tonto, pero ni siquiera un antiinflamatorio que te puedas tomar de forma puntual lo Justo va a te iba a hacer. decir eso. Justo, Claro. porque era otra de las preguntas que había por aquí. ¿Qué hacemos con los AINES? Pues a ver, es que si el paciente tiene muchísimo dolor, que incluso le impide dormir, porque hay roturas que son muy dolorosas. Y Sí hay que sí, pacientes, totalmente. y esta es una realidad, que por la presión del hematoma o de la sufusión hemática que se genera entre planos, la presión que llegan a notar es muy grande. Y quizás el primer día, por su contexto, pues no se le ha podido evacuar el hematoma. ¿Qué Sí, hacemos? o se toman antiinflamatorios y te llegan a la consulta y te dicen, me he tomado un antiinflamatorio. Lo último que tenemos que hacer es decirle, no, un antiinflamatorio, ¿cómo te tomas un antiinflamatorio? Pues oye, mira, no pasa nada. Obviamente nosotros no tenemos como fisioterapeutas ninguna potestad para decirle a una persona que se tome o se deje de tomar una medicación. Eso para empezar. Pero sí que es cierto que al final un antiinflamatorio va a actuar sobre un tipo de células proinflamatorias. El cuerpo tiene 800.000 células inflamatorias y no vas a frenar un proceso inflamatorio. No, tampoco sería el fin del mundo, ni eso, ni siquiera el hielo. Y el hielo además te va a generar la hipoalgesia que viene derivada de que disminuye la velocidad de conducción nerviosa y eso te va a aliviar. Entonces, si me pedís que me moje, ¿qué les digo yo a mis pacientes? Pues a ver, si es una lesión muy aguda, yo me voy a mojar, ¿eh? Si es una lesión muy aguda y pasa en el momento, yo en los primeros 10 15 minutos, si quieren ponerse hielo, que se lo pongan. No pasa nada, vas a retrasar un pelín el proceso de proliferación, pero un pelín estamos hablando de 12 horas, 20 horas, o sea, es algo anecdótico. Y a lo mejor la persona haces que en lugar de hincharse la zona o el músculo o el tobillo o lo que sea, pues en vez de hincharse esto, se hincha un poquito menos y ya está, y va a tener menos sensación de dolor. Así que eso en cuanto al hielo. De todas formas, se me ocurren otras cosas mucho más interesantes que hacer del día 0 al día 3. O sea, Para creo que la discusión no es, claro, sí. la discusión no es tanto si pongo hielo o no pongo hielo, como si eso fuera lo único que podemos hacer en los 3 primeros días, sino, vale, a ver, puedes ponerte hielo en las primeras horas, pero en realidad lo más interesante es que en esos días no nos volvamos locos. Vamos a hacer el trabajo aeróbico que tu cuerpo te permita hacer sin dolor, pero porque el trabajo aeróbico está hiper demostrado que es el mejor drenante natural que tenemos. Con Totalmente. lo cual, Mirad, en una fase aguda, en esos 0 a 3 primeros días, si la lesión de isquios te permite seguir caminando, pues tú vas a caminar. Y eso va a ayudarte muchísimo más que poner o no hielo, que tomar o no antiinflamatorios, a que todo vaya por el cauce en el que tiene que ir. vale, Cris, ¿estás viendo la pantalla que la estoy compartiendo? Sí, Vale, mirad, esto os lo hemos pasado esta semana, ¿vale? Es la resolución de un caso clínico que propusisteis, que propuso Jesús, ¿vale? En el que había una rotura del bíceps femoral, en eh, cremalleras. una rotura en cremallera, y bueno, aquí os recomendamos un poco las preguntas que tenemos que hacer, que luego si nos da tiempo comentaremos un poco esto.
Y os quería enseñar esto porque ahora que os estaba diciendo, en la primera fase hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas. Y nos vamos siempre, porque es a lo que nos han acostumbrado, nos vamos siempre a pensar en la parte analgésica, ¿no? ¿Puedo poner hielo? ¿Puedo recomendar AINES? Que nosotros no podemos recomendar AINES. ¿Puedo poner radiofrecuencia? ¿Sí o no? ¿Puedo poner el TENS? ¿Puedo aplicar PENS? ¿Puedo hacer electrolisis? O sea, nos vamos a pensar en todo lo pasivo. Y en las primeras fases, realmente en todas, ¿eh? Pero en las primeras fases la prioridad está en la parte activa. Y un poco lo que estabas diciendo, ¿no? En este caso en concreto, pues en la fase uno o en esos, antes incluso los días de antes de la fase uno, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se podría introducir a esta rotura en concreto? O sea, llega el paciente con esa pequeña rotura al día siguiente a consulta y tú, ¿qué recomendaciones le harías? Vale, pues mira, si vas a la tabla, en realidad ahí nosotros lo tenemos dividido en 4 fases, ¿vale? Cada fase dura aproximadamente unos 10 días. Y dentro de la primera fase tienes del día 0 al día 10. Obviamente aquí los 3 primeros días serían esa parte más de proceso inflamatorio, que luego la vemos en la diapo de los tiempos biológicos para que vean a qué tiempo pertenece, ¿vale? Mira, si me pones Exactamente. dentro de la formación, Ay, vamos a ver esta clase un segundito. Os voy a enseñar exactamente. solo este esquemita, Justo. ¿vale? De esos 0 a 3 días estaríamos hablando de esta fase de aquí, más o menos, ¿vale? Estaría pues en torno aquí. A ver, Entonces, que tu puntero no se ve. claro, es verdad, perdón. Pues la línea verde, La línea verde, vale, ok. exactamente, ¿vale? Ahí está como hasta la primera semana, pero mira, si te vas en esa clase un poquito más para atrás, donde sale que se solapan, Ah, vale, ya. Un segundito. ¿vale? ¿Veis? Exactamente. Entonces, realmente, la fase de degeneración, de sangrado, la fase inflamatoria, que es aproximadamente esa primera semana, realmente en los días de más sangrado, de más fase inflamatoria, será del día 0 al día 3 aproximadamente, dependiendo del grado de la lesión. Pero en esos días, lo único que tenemos que hacer, y ahora sí puedes volver a la tabla, Ana, es dejar al músculo descansar, que porque estemos 3 días sin hacer ejercicios mandados para casa no le va a pasar nada, ¿vale? Y centrarnos sobre todo en la parte de trabajo aeróbico. Ahí ¿Vale? está. Olvidaos un poquito de esto. Que puede y quiere hacer algún isométrico con dolor, perfecto, pero no os preocupéis si nos vamos a hinchar a hacer ejercicios. Entonces, en esos 3 primeros días, vale más la pena que digas, vale, ¿puedes caminar sin dolor? Perfecto, pues camina. ¿Puedes hacer un poquito de bici sin dolor, ajustando el sillín o lo que sea? Sí, perfecto, pues vamos a hacer eso, porque eso, ese estímulo va a ser suficiente para que en esos 3 primeros días el proceso inflamatorio vaya regulándose y el hematoma que se haya podido generar vaya empezando a drenarse, Ok. ¿vale? Sí, Eso sí. sería lo principal en esa primera fase. Mm. Sí, sí, que a Más veces que preguntarnos no es tan tanto. complejo. Y no hay que No, hacer no, de verdad que no. cosas. Que aparte de eso la persona se ha puesto hielo, bueno, pues no va a ser trascendental para cómo vaya a evolucionar la lesión, ¿vale? Totalmente. Vale, otra pregunta que nos lanzaban. Cuando al paciente le importa más o le preocupa más el dolor y a nosotros la función, ¿qué hacemos? Vale. Pues mira, eso es un tipo de paciente de me duele. Tenemos dos tipos de pacientes, los pacientes me duele y los pacientes no puedo. Los pacientes me duele, para ellos es el dolor es lo que más importa, ¿vale? Aunque obviamente ese dolor le impide hacer cosas. Y en los pacientes, que también os los encontraréis, que serán los pacientes no puedo, lo que más le preocupe será que no puedan jugar a fútbol, que no puedan hacer su deporte o lo que sea, pero obviamente no podrán, probablemente por el dolor que sienten, ¿no? Entonces, si nos encontramos ante una persona cuyo problema principal es que le duele mucho, vale. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues entonces, eso ya te está dando muchísima información. Información del tipo de, si yo a esta persona le relleno una tabla con todas las cosas que tiene que hacer, esa persona no me va a hacer ni caso, porque Claro. a esa persona lo único que le preocupa es que le duele. Vale. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, ¿puedo hacerle hacer algo activo que al mismo tiempo le vaya a ayudar con el dolor y que ella no tenga la sensación que la estoy petando a ejercicios o a él? Se puede. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues coger nuestra tabla esquema, ¿vale? Mira, ponte en la tabla, Ana, si quieres. Voy. Me- Cogemos nuestra tabla esquema y esto es lo que yo haría A ver un y de hecho segundito es lo que yo hago, ¿eh? que os comparta. De hecho es lo que yo hago ¿Me pongo con las personas. en esta tabla tipo o me Esta, pongo en esta está la tabla que van a tener ellos? Aquí lo en tienen. cualquiera de las dos. Aquí Vale, voy. perfecto.
Pues entonces es como, vale, si yo a esta persona que pasa del ejercicio, porque lo único que le preocupa de verdad es que le duele muchísimo, porque están los primeros 10 días, que sería esta fase, y le duele mucho, bueno, pues no pasa nada, vamos a ser inteligentes. Entonces, sé que tengo que trabajar todas estas cositas, más o menos todas las que pueda. Obviamente en la primera fase todo esto no lo voy a trabajar, pero pues entonces cojo y le digo, vale, pues mira, si te llamas Paco, pues Paco, vas a caminar 10 minutitos al día. Y esto ponemos Luego eso lo vas, por caminar ejemplo, 10 minutos. aquí lo pondríamos en la parte aeróbica. Es cierto. ¿Vale? Esto para nosotros, obviamente tú esto, exactamente. Vas a caminar como 10 minutitos al día. Para la parte específica, pues mira, tú pruebas con esa persona en clínica y dices, pues mira, parece que hacer este isométrico no le molesta. Y es que además sabemos que los isométricos favorecen la aparición de analgesia. Pues entonces le vamos a mandar 4 series de 35 segundos de isométricos de esta zona. Claro. Luego, como fuerza no específica, vamos, vale, la lesión está en el aductor. Perfecto. ¿Podemos hacer sentadillas a una silla alta? Sí. Pues nada, vamos a hacer 4 series de 10 veces levantarnos y sentarnos de una silla. Y ya tienes lo que necesita esa persona para esa primera fase dentro de una readaptación. Te vendrá a los 5 o 6 días y la vuelves a retestar. Y aparte, si sigues siendo aún así una persona que necesita tener la sensación de que está haciendo algo para su dolor, seguramente sea una persona que te diga, ¿y yo me puedo poner alguna cremita o algo para el dolor que a mí me alivie? Pues tú le puedes decir, pues mira, sí, vas a coger la crema que más te guste, porque en realidad esto nos da un poco igual, te la vas a refregar un poquito, nada, sin hacer nada de fuerza, te la refregas un poquito por la zona que te molesta y luego me haces los ejercicios. Claro. Lo tenéis. Aparte que queréis completar esa parte analgésica porque la persona tiene mucho dolor, oye, tenemos más herramientas. Podéis Claro, hacer, yo hablaba de, exactamente, yo hablaba de lo que puede hacer esa persona en su casa, ¿no? O si tiene un claro, Compex o lo que sea. Exactamente. súper, que de hecho lo habéis preguntado, ¿se puede utilizar el Compex? Claro que sí. El Compex es Claro, súper analgésico y la persona lo puede utilizar en casa para mejorar la percepción de dolor. Y que podemos totalmente. abrir ventanas de tiempo para introducir los ejercicios que queramos ir introduciendo en esa primera fase. Que aparte en clínica queréis completarlo con algo más, también os lo explicaremos dentro de la formación qué estrategias podéis utilizar analgésicas y en qué momentos, ¿vale? Y por qué. El PENS puede ser una estrategia muy interesante. Podéis utilizar el PENS utilizando un protocolo LTP o LTD. Os va a generar analgesia por dos vías diferentes en función de cómo esté el sistema analgésico endógeno de la persona. Esto ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero tenemos herramientas para poder utilizar como complemento dentro de todo lo que tenemos que hacer. Ahora igual, mientras estábamos escribiendo la tabla y os estábamos poniendo este ejemplo de qué ejercicios le recomendaríamos a este paciente, estaréis pensando, ala, pero ¿de dónde te sacas que este paciente haga un isométrico con tantos grados de flexión o de extensión y de por qué? Vale, todos esos porqués los tenéis súper descritos dentro de la formación. Pensad que cada vientre muscular tiene unas características particulares y, por lo tanto, cada músculo va a necesitar un tipo de contracción diferente en cada uno de los momentos del proceso de recuperación. No va a ser el mismo tipo de ejercicio que recomendemos en la fase uno para una rotura tipo tenis leg que el ejercicio que recomendemos en la fase uno para una rotura en cremallera del bíceps femoral. Y así De con todo. hecho, esto lo podemos, claro, lo podemos unir con la pregunta que habían hecho también de cuándo meter excéntricos, ¿no? ¿Cómo era esa pregunta? Ah, sí, ¿Cuándo decidí meter mira, esto lo excéntricos tenemos por aquí, es muy en buena. función de las fases? Em, sí, Era de las últimas. eso, ¿en qué momento empezar a meter excéntricos tempranos y en qué roturas sí y en qué roturas no? Exactamente. Entonces, esto yo justo antes lo hablaba con Ana, antes de hacer este vídeo de ahora. Y decíamos, tío, es que no hay una fase que digas, pues mira, está la fase uno es la fase de isométricos, la fase 2 es la fase de isotónicos concéntricos, la fase 3 es la fase de isotónicos excéntricos y la fase 4 es la fase de carrera. No, esto no existe, porque depende de tantas cosas. Mira, por ejemplo, si nos metemos dentro de la formación por ejemplo, en el cuádriceps, ¿vale? En el grupo cuádriceps, cuando hablamos de los tipos de lesión, Voy un segundito. es que quiero que veáis que al final no es tan sencillo por el simple hecho de que cada tipo de lesión muscular va a tener unas peculiaridades y unas características diferentes, ¿no? Entonces, mira, si nos vamos a las tablitas de donde están descritos los tipos de lesión, ¿veis? Por ejemplo,
Fijaos en la última columna, que mi pointer no se ve, pero pone precauciones específicas. Mm. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una desinserción, pues aquí en la precaución específica será una. Pues si estamos hablando de una lesión miofascial de la expansión aponeurótica del recto anterior, pues entonces las precauciones específicas serán otras. Entonces, aquí, por ejemplo, se recomienda retrasar los excéntricos más o menos hasta el día 15, pero quizás en otra no. Entonces, igual en un tipo de lesión tú puedes meter un excéntrico en el primer día, de verdad, y habrán otras en las que quizás hasta el día 12, día 15, pues no se recomiende. Por eso es tan importante entender cuáles son las peculiaridades específicas de cada tipo de lesión. Y por eso lo tenéis en la formación, cuando hablamos de los tipos de lesión, una columna únicamente de precauciones específicas que tenéis que tener con esa lesión en concreto. Claro. Y así si os vais a cada una de las lesiones, ¿eh? Si os vais a aductores, os vais a encontrar con las mismas especificaciones. Si os vais al grupo tríceps exactamente igual. Y así con todo, ¿no? Más adelante Mm. se os desbloqueará un bloque donde hablaremos de lesiones musculares que son un tanto atípicas de miembro superior, pero bueno, hemos considerado que también es interesante que las tengáis y o sea, las tendréis, pero dentro de unas semanitas, ¿vale? Porque El eso es un poco la duda que teníamos todos, ¿no? De a veces cuando nos llegan las roturas, de decir, jo, ¿por qué parece que organizo todas las adaptaciones más o menos igual si cada rotura es de un tipo? Claro. ¿No? Es decir, o qué peculiaridades tiene este tipo de rotura, o cuándo. A mí me surgían esas dudas, ¿no? De decir, ¿y yo aquí cuándo puedo meter excéntricos? ¿O cuándo tengo que derivar? Es que lo vais a ver ¿Sabes? muy, muy claro cuando cojáis la formación, os hagáis vuestros apuntes de cada una de Anda las... se los ha hecho. De verdad, ¿eh? Y os lo recomiendo porque esto después os lo grabáis o si os lo hacéis ordenador a ordenador, como sea, y os lo guardéis en la clínica. Y si os llega una rotura tipo tenis leg, pues tú te vas a tu hojita donde has cogido los apuntes del tenis leg. Yo de verdad, ¿eh? Yo me lo hice. Me lo hice porque os lo decimos siempre que repasamos las formaciones que hacemos y las hacemos nosotros los primeros para ver si realmente os va a ayudar. Y yo aquí, por ejemplo, en las roturas de los isquiosurales, oye, yo me cogí los apuntes y las recomendaciones que hace Chris, y a mí esto en clínica, claro que me ayuda, aunque esté acostumbrada a ver este tipo de lesiones, porque hay muchos tips que hemos aprendido haciendo la formación que de verdad mejoran el proceso de recuperación. Esto lo tienes en tu hojita apuntado y no te lo tienes por qué saber de memoria. Al final la práctica es la que va a hacer que tú te sientas súper cómodo, súper cómoda cuando llegue un paciente con X lesión y ya sabes que a partir de tal semana vas a poder introducir esto, esto y esto, ya sabes qué tipo de test tienes que hacer o qué criterios de paso de fase tiene ese vientre muscular en concreto. O sea, vas a saber muchas cosas que lo que te van a dar es libertad. Libertad y mucha capacidad para poder No maniobrar. dudar. Exacto, Y para no dudas tanto a la hora de, obviamente, eh, esa práctica clínica también te da decir, bueno, pues yo sé que en este tipo de lesiones, pues los excéntricos se van a meter aproximadamente en estas semanas. Puede ser unos días antes o unos días después, obviamente. También hablamos de los grados de lesión y de los tiempos, pero que todas estas cosas van a ser muy importantes porque dan mucha seguridad en clínica. total. Vale, Vale, vamos a por otra más. Igual se corta la llamada y tenemos que grabar otra vez. Quedan 3 minutitos para esta. muy Vale, bien. criterios para el return to play tras una lesión muscular. Vale, pues rápido. Siempre hablamos de criterios de return to play como vuelta al terreno de juego, pero nunca hablamos de criterios para paso de una fase a otra, que para mí son igual de importantes, porque habrán personas que no necesiten volver a jugar a nada. Habrán personas que simplemente necesiten volver a hacer su vida, volver a ir al gimnasio y demás. Entonces, como criterios, si yo tuviera que mojarme en alguno, pues mira, esto creo que lo contestamos en un audio o en un esto, pero a mí, por ejemplo, para las lesiones musculares de miembro inferior, si la persona tiene que volver a hacer deportes multidireccionales, donde sprinte y demás, un buen criterio es que pueda sprintar de 4 a 6 veces al 100% de su sprint, dejando 1 minutito y medio de descanso o 2 minutos entre sprints con cero tipo de dolor y con cero compensaciones visibles a tus ojos. Si puede hacer eso, es muy buen pronóstico para que vuelva a entrenar al 100%. ¿Vale? Y luego, dentro de cada paso de fase, pues hay unos criterios. Hay criterios de fuerza, hay criterios de palpación, de estiramientos, de dolor, mm, de Sí, descompensaciones, de simetrías. todas estas cosas las vais a ver dentro de la formación. Y jolín, lo mismo que os decía antes, ¿eh? También son detalles que os tenéis que apuntar para tenerlos claros y utilizarlo con vuestros pacientes.
practicarlo, porque en el momento que lo empecéis a poner en práctica, va a ser cuando lo vais a automatizar. Y cuando automatizáis algo, lo que conseguís es que el aprendizaje previo que tenéis muy instaurado, que igual antes era poner diatermia y 4 agujas, y no hablo de la diatermia y de las agujas con desprecio para nada, porque nosotras las utilizamos siempre, ¿eh? Lo nombro así, lo digo así, porque no son las estrategias de elección, son extras en el tratamiento, pero no es el tratamiento prioritario. Es es una ayuda secundaria que puede estar, pero no podemos hacer que esa sea la base. Entonces, bueno, al final todo lo que os estamos contando es para que poquito a poco ese cambio de chip se vaya dando y lo vayáis integrando. Y para poder integrarlo tenéis que practicar y tenéis que empezar a ponerlo en marcha y ver que vuestros pacientes salen adelante incluso más rápido, mucho, mucho, mucho más rápido que haciendo las cosas como las hacíais antes. Vale, seguimos con las preguntas. Nos hemos quedado antes con la del Return to Play. Yo creo que ha quedado clara esa respuesta, aunque ya os digo que al final puede que esa sea una de las partes en las que de verdad necesitáis ver tranquilamente cada uno de los bloques, entender las indicaciones que se dan en cada uno de ellos, las características de cada vientre muscular y aplicarlas. ¿Vale? O sea, eso tenéis que poneros, escucharlo, coger apuntes y ponerlo en marcha cuando estéis con vuestros pacientes. Venga, otra de las preguntas que nos habéis lanzado ha sido: ¿necesaria la cicatrización completa vista desde ecografía para el return to play o le damos más valor a los test funcionales? Siempre a los test funcionales. Exacto. Pensad una cosa. A nivel de imagen, cuando hagáis una eco, vosotros vais a ver siempre que ese tejido, a medida que va cicatrizando, se va volviendo más hiperecogénico. Pero vosotros, aunque pongáis la elastografía y os mida la rigidez del tejido, ¿eh? Es muy subjetiva, es muy subjetiva. Nunca vais a saber a través de una imagen, solo a través de una imagen, cómo decapacitado está ese tejido para exponerlo a X carga. Lo que os va a determinar de forma objetiva si ese tejido está preparado o no son los test específicos, ¿no, Chris? Sí, siempre. Sí, 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 pero al final eso por una sencilla razón, y es que cuando nosotros nos vamos otra vez a los tiempos biológicos, que somos muy pesadas con eso, pero es que al final es la base de todo esto, vemos que la remodelación, que es la última de las fases, puede tardar meses. Entonces, ya no hablamos de que obviamente ese tejido, yo no sé si nunca, la verdad, dependerá del grado de lesión. He visto a lo mejor lesiones pequeñas que luego parece que no ha habido nada en el músculo, pero desde luego una buena lesión, ese tejido no va a estar como estaba antes porque se va a generar una cicatriz hiperecogénica que está ahí, que no tiene por qué darte ningún problema, pero está ahí. Entonces, si tú te quieres esperar a que esa remodelación, que puede tardar meses, Esto se em, extiende más allá de la quinta semana, ¿eh? Como veis. claro, claro, eso no termina. O sea, yo he visto casos de lesiones, estamos hablando ya de lesiones muy importantes, ¿no? A lo mejor lesiones de tendón indirecto de un recto anterior, que al cabo de los 3 meses, ese tejido seguía sin ser el tejido que nosotros acostumbramos a ver y probablemente no lo vaya a ser nunca. Con lo cual, si nosotros nos tenemos que guiar por las pruebas de imagen para decidir si una persona vuelve a jugar o no, eso sería inviable, pero no lo digo ni siquiera yo. Si vosotros os leéis, forma parte de la bibliografía de esta formación, por ejemplo, las guías de práctica clínica de equipos de primera división, como es el Barça, allí mismo te dicen, es que ningún fisioterapeuta ni ningún médico deportivo te va a dejar fuera a un jugador porque en la resonancia magnética o en la ecografía el tejido no se vea como debería de verse. Se Claro. hacen unos test, se sprinta, se entrena y si una vez se pasan esos criterios de RTP, la persona vuelve a jugar, sabiendo que absolutamente nada te va a garantizar que esa persona no pueda volver a romperse, porque el principal factor de riesgo para volver a romperte es haber tenido una lesión previa. Pero desde luego lo que va a minimizar al máximo que esa persona pueda volver a romperse o no es pasar o no los test. O sea, los test o los criterios de RTP, que a veces os imagináis test como el triple salto, el tal, no, no, a veces los test no son tan así, a veces los test son más, pues ciertas pruebas que se hacen o ciertas cosas que se tienen que ver a lo largo de todo el proceso. Si eso se cumple, la persona vuelve a jugar independientemente de la prueba de imagen. Ojo, siempre y cuando, y esto es importante,
se hayan respetado los tiempos biológicos básicos. Es decir, si tú ves que aparentemente tienes una cicatriz como muy estable ya, pero han pasado 2 semanas, esa persona no está para jugar. Me Que da es algo igual lo que se vea. que escuchamos mucho, Claro. ¿no? La gente dice, no, no, aquí ya está cicatrizado. En un tenis leg ya no hay sufusión hemática entre planos, ya parece que los planos están solapados y No, tío, no, 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 ahora no. el paciente se va a romper. O sea, lo único que ha pasado es que si has tenido suerte, le habrán quitado el hematoma el médico, en los planos o igual le ha metido un corte y que hace como pegamento, los planos se han pegado y ya está. Y esa persona está para jugar. No, te la vas a cargar. Y Ujú. eso pasa mucho en otras lesiones. Por ejemplo, la del recto anterior, en la del septo, a los pocos días se genera una cicatriz blandita que se llama soft scar, que no nos tiene que confundir con una cicatriz dura. Mucha gente vuelve a jugar a las 2 semanas y media, 3 semanas, y cuando pegan un chut muy fuerte, ¡pum!, vuelves a romper. Entonces, el tejido no nos importa, nos importan más los test funcionales siempre y cuando los tiempos biológicos se hayan respetado. ¿Vale? O casos, por ejemplo, el otro día tuve un caso en la clínica que llegó, me avisó un compañero que trabaja conmigo y fui a ver una eco con él y demás. Y decía, Cris, es que notó un pinchazo en la zona alta del cuádriceps. Los test funcionales, aparentemente, test funcionales que se pueden hacer en una consulta de 4x4, entendedme, no lo pusimos a sprintar. Los test funcionales aparentemente son negativos, todo está bien, no le duele, pero la imagen no me acaba de resultar tal y ponemos la sonda y efectivamente había una rotura de la expansión miofascial del recto anterior. Esa persona, por muy buena clínica que tenga, esa persona no puede jugar el partido que tiene dentro de 3 días porque lo vas a romper en gran probabilidad. Claro, claro. Entonces, ya, pero los test o sea, pero los test están bien. Y yo digo, bueno, los test están bien, repito, los test que se pueden hacer en una consulta. Ojo, ¿vale? Que pueda hacer un excéntrico de cuádriceps si no le duela no quiere decir que esa persona esté para jugar. Exacto. ¿Vale? Que eso lo vais a ver también. Claro, Así al que esa es final la... son motivos suficientes como para tener las cosas claras cuando todo esto lo conocéis. Es decir, si yo sé que una persona con una rotura en X lugar llega, igual a priori, quizá algunos no tenéis ni ecógrafo, ¿vale? Pero vais a tener y vais a conocer algunos test que os van a poder eh, hacer intuir que esa persona se ha roto. Si no sois capaces de verlo porque no tenéis la herramienta, pues derivaréis al paciente que le haga una prueba de imagen y ahí confirmaréis. Pero como ya sabemos que la imagen no nos tiene que marcar absolutamente nada en el proceso de recuperación, también tenéis que tener en cuenta que va a haber ciertos criterios de paso de fase en los que vais a tener que exponer a la persona más allá de las cuatro paredes de la clínica para de verdad testar ese vientre muscular y exponerlo todo lo que ese vientre muscular necesita exponerse. Y eso lo vais a conocer dentro de la formación y lo vais a saber hacer. ¿Vale? Así que bueno, yo creo que esa pregunta clara. Y ya nos quedan poquitas de las que queríamos resolver hoy. ¿Por dónde íbamos? Vale, voy a repetir, ¿vale? Vale, otra de las preguntas que nos habéis lanzado era el tema de cuándo utilizar ultrasonido, que han preguntado por el ultrasonido y a mí me ha sorprendido porque yo hace 1000 años que no lo utilizo. Diatermia, sistema superinductivo, electrolisis, PENS, etcétera. Cualquier estrategia analgésica, ¿en qué momento del proceso lesional se puede utilizar? ¿Es necesario utilizarlo o no? ¿Qué hacemos con todo este tipo de herramientas? Tenéis un bloque al final de la formación donde os hablamos de cómo podéis utilizar estas estrategias dentro del proceso de recuperación de una rotura muscular, atendiendo siempre a una premisa que son los tiempos biológicos. Poner aparatos sin conocer los tiempos biológicos de una rotura muscular es totalmente absurdo y peligroso incluso. Si me preguntáis por la electrolisis, porque ha habido muchas preguntas en torno a esto, no os diría que la utilizaréis en las primeras fases. No tiene ningún sentido. No hay evidencia disponible al respecto de esto. Nada, no hay nada, chicas, chicos, nada. No tenemos, creo que hay un paper con 4 casos. No podemos decir que la electrolisis para tratar una rotura muscular es más eficiente que el ejercicio porque no lo es. No lo es. ¿Para qué sí nos puede ayudar mucho la electrolisis? Pues mirad, en una cicatriz fibrosa en la que se haya comprimido
el nervio ciático en la parte posterior de la pierna y esté generando una limitación muy importante. Pues a partir de la cuarta semana, cuarta, quinta semana, que es donde puede que esto haya ocurrido, podemos intervenir ahí. Podemos intervenir entre planos, podemos conseguir que esa cicatriz sea una cicatriz más blanda. Podemos intervenir a nivel de fibrosis en general para mejorar la calidad de ese tejido. Pero en la fase inflamatoria, si ya el cuerpo él solo tiene los mecanismos suficientes como para hacer lo que tiene que hacer, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Mm. Simplemente respetar los tiempos biológicos y saber qué tenemos que hacer en cada fase. El tema de la radiofrecuencia, ¿se puede utilizar? Pues la radiofrecuencia en atermia a partir de la primera semana y media, segunda semana, podemos utilizarlo como una estrategia más para favorecer un poquito el drenaje. Obviamente, si tenéis una sufusión hemática así entre planos, lo tenéis que drenar. No esperéis que ni con electrolisis ni con diatermia eso se drene, porque la vais a estar liando muchísimo, estratosféricamente. Si no tenéis a quién derivar, no podéis tratar esa rotura. Tendréis que decirle al paciente que se vaya a otro centro, pero no tenéis las herramientas ni el personal para poder atender esa rotura. Si pretendéis solucionar un gap así con electrolisis, la estaréis liando mucho. Y apuntaros esto, que seguro que como lo habéis visto o en redes sociales o en formaciones o tal, no hay evidencia sobre esto, no la tenemos. ¿Vale? Entonces, por favor, prudencia y cabeza. Y yo utilizo la electrolisis, sabéis que tenemos una formación de estrategias invasivas donde os hablamos de la electrolisis y el PENS, pero os enseñamos a utilizarla de forma coherente, ¿vale? El sistema superinductivo, lo mismo, también se puede utilizar, pero no en las primeras fases. De hecho, en las primeras fases, el láser de baja potencia y la cámara hiperbárica serían las dos únicas estrategias que tendrían sentido. Más allá de eso, nos tenemos que esperar a que pasen las semanas para poder empezar a integrar otro tipo de técnicas más allá del ejercicio. Em, ¿Qué más cositas nos quedan por aquí? Mira, y ya con esta cerramos, si te parece. Vale, sí. Diferencia en tipo de ejercicios, isométricos, concéntricos, excéntricos, en primeras fases según la localización de la lesión, proximal, distal, miotendinosa, miofascial, del vientre muscular. Bueno, Esa me encanta porque lo reúne todo. sí, sí, todo. O sea, es como, vale, vamos a intentar contestarles. Sí, vamos a intentar. Mira, lo primero que tendríamos que saber cuando tenemos, porque claro, siempre, es que siempre tendemos a pensar en qué ejercicio para esta rotura, ¿no? O qué tipo de contracción. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos, una vez tenemos una rotura delante, es qué tejido se ha afectado. No es lo mismo que se afecte una unión miofascial, que se afecte una unión miotendinosa, que un tendón puramente dicho, que una rotura en mitad del músculo, ¿vale? Entonces, eso está en el segundo bloque, si no recuerdo mal, en la parte donde explicamos los tipos de rotura, Sí, le quería ¿sabes, Ana? en segundo bloque. Vale, a ver. Sí, creo que está ahí, clasificación. Vale, mira, perfecto. Hay una foto que a mí me gusta mucho. A ver. Esta, Esa. sí, Vale, entonces, habría que ver qué se ha roto. Eso para empezar, porque no es lo mismo una lesión de la unión mioconectiva de unión miotendinosa o unión miofascial. No es claro. lo mismo una lesión indirecta que una lesión directa. Entonces, esto ya te va a indicar más o menos un poquito cuáles van a ser los tiempos biológicos. Cuanto más tendinosa o más aponeurótica sea la lesión, pues mayor va a ser el tiempo biológico y por lo tanto seguramente más tiempo tengas que retrasar algunas contracciones. Pero veis que el qué ejercicio o qué contracciones surgen de saber primero otras cosas. Es como, vale, tengo este tipo de lesión, me ha afectado a este tipo de tejido y este tipo de tejido es un tejido tendinoso, con lo cual no le voy a meter un excéntrico en la primera semana porque tengo medio tendón roto. Claro. Pero no te lo tienes que aprender de memoria. O sea, esto no es para que nadie se aprenda de memoria lo que hay que hacer, el protocolo que hay que seguir ante una abulsión completa, una abulsión incompleta. Eso no tendría sentido. Yo me niego a hacer eso. No, Porque es que no, porque no tiene os ningún serviría para sentido. 3 casos clínicos. O Es sea, que no tiene sentido. podríamos hacer una formación en la que os pusiéramos 4 casos clínicos
de 4 personas diferentes y os describiéramos el programa de rehabilitación que le prescribiríamos a cada una de esas Y ya personas. está, Ya y está. ya está. Pero Entonces, no si sé. queremos que vosotras y vosotros aprendáis a generar múltiples y diversos programas de rehabilitación individualizados y con sentido, chicas, chicos, tenéis que aprender las bases. O sea, tenéis que entender por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Y lo vais a aprender, que es la parte Y yo guay. os diría, sí, y yo os diría que aquel o aquella que os venda ejercicios para roturas concretas, no sé, yo huiría un poco, pero porque no tiene sentido, porque no es real. Porque tú puedes tener una rotura y que cada persona sea un mundo. Ya no le mandaría los mismos ejercicios que a mi hermano en la misma tipo de rotura, no tendría sentido. Entonces, lo que, a lo que iba, que contestando a la pregunta, es primero saber qué tipo de tejido se ha lesionado, saber a qué altura está, porque esto te va a indicar los tiempos. Saber después qué tipo de lesión, o sea, dentro de qué tipo de tejido y tal, qué tipo de lesión es exactamente y qué peculiaridades tiene esa lesión. Y ya una vez sé eso, entonces, bueno, y qué biomecánica tiene la persona, o sea, qué palancas tiene la persona también, porque si se ha roto un cuádriceps, se ha roto un isquio, pues oye, las palancas que tenga esa persona van a influir luego si le mando una sentadilla, pues cuánto va a ir hacia la cadera o qué brazo de momento se va a dibujar hacia la rodilla. ¿Me explico? Todo eso va a ser importante y también os lo comento en la formación Y ese porque bloque, considero que es una cosa por lo menos a tener en cuenta. Entonces, totalmente. una vez tienes todas esas cosas ya contestadas, pues entonces ya te coges tu tabla y dices, vale, pues ¿puedo meterle un excéntrico en la primera semana? Sí. Aunque sea la primera semana, sí, porque este tipo de rotura me lo permite. Perfecto, pues está bien. Claro, ¿Qué excéntrico? Pues el que quieras y el que puedas y el que tu paciente sepa hacer. exacto, Fin. total. Que a ver, igualmente, Claro. cuando estéis dentro de la formación, vais a poder hacer preguntas. Si hay alguna cosa que no entendéis, la vais a poder consultar. Todo os va a quedar muy claro al principio. Lo que os va a pasar es que vais a necesitar unas semanitas para poder integrar esta metodología. En cuanto la tengáis, vais a ver que es una pasada trabajar así con vuestros pacientes, porque la calidad asistencial se multiplica cuando tú a alguien le das un protocolo coherente y puedes ir progresándolo o regresándolo en función de las necesidades de la persona. Eso no se hace, si es que no lo hace nadie. Entonces, tenéis una ventana y una Claro. posibilidad ahora mismo de diferenciaros del resto y tampoco vais a ser muchos los que entréis, así que la ventaja es muy grande, muy, muy, muy grande. Em, bueno, chicas, chicos, un poco lo Sí. que os he dicho al principio de grabar. Este vídeo lo vais a tener disponible todos los que estáis en los grupos 1, 2 y 3. Esto no lo va a ver nadie más que vosotros. Hoy, en una horita, bueno, no, en media horita os vamos a abrir el acceso a los que estéis en el grupo 1, a las 7:30 a los que estéis en el grupo 2 y a las 8 a los que estéis en el grupo 3. Para esta formación hemos habilitado 500 plazas. Son un montón, pero tener en cuenta que nuestra base de datos es de 13.000 fisios. Es decir, a partir del lunes, que sea cuando tengamos el primer directo con todos, mandaremos un correo donde pues, toda nuestra base de datos, que sois pues, esos 13.000 fisios, podréis acceder a una de esas 500 plazas. Entonces, aunque 500 parezcan un montón, no son tantas. Así que bueno, os animo a que los que lo tengáis claro, pues hoy es un buen momento para entrar, hoy no vais a tener ningún problema, mañana seguramente tampoco, pasado tampoco, a partir del lunes pues se va a complicar. Cuando veáis el acceso a la formación, os vais a dar cuenta de que tenéis no solo la formación, sino que hay una serie de bonus que son muy, muy, muy top. Y hoy además hemos añadido uno extra que no habíamos tenido en cuenta, pero hemos decidido añadirlo porque a Chris y a mí pues, nos ha apetecido y lo hemos integrado. Y va a ser un bonus muy chulo. Sé que vais a aprender una barbaridad, sé que os va a flipar. Además, es una formación que te pones a hacerla y engancha porque es muy práctica. Lo vais a ver y nos lo vais a decir. Y si os ponéis a aprender este fin de semana, ya nos daréis feedback por el grupo. Así que nada, ha sido un placer estar este ratito con vosotros. Y nada, os pasaremos el domingo el enlace a los dos directos que tenemos, al directo del lunes y al directo del martes. Ya os diremos de qué va la temática, que hablaremos en cada uno de ellos, pero van a ser dos directos muy, muy guays también.
Y nos hablamos por el grupo. Sabéis que podéis interactuar, podéis hablar, podéis preguntar. Vamos a estar Cris y yo pendientes de todas vuestras preguntas. Vale. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Como dice Ana, vamos a estar atentas a todas las dudas que podáis tener y nos vemos el lunes y el martes en los directos. Chao, 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 chao.